¿Qué sonido hacen los elefantes? ¿Cuál de las siguientes enfermedades podría sufrir Miguel si no cuida su alimentación? Una piscina tiene una capacidad de 1800 metros cúbicos, por lo que la cantidad de agua en litros que se necesitaría para llenar la piscina hasta el borde es How many months are there in a year? ¿Qué órgano es una glándula? Cuando Luis compró su mochila, en el escaparate vio un cartel en que decía, antes 50 euros, rebaja 20%. ¿Cuánto le costó la mochila después de aplicar el descuento? ¿Cuál es el área que ocupan los cuadrados blancos? Si el tiempo que se tarda en recorrer 2 veces el circuito de karts es de 4 minutos, ¿cuánto tiempo se tardaría en recorrer 3 veces dicho circuito? O neno que suspenda a reválida non vai progresar a primeiro de bacharelato? Es que non lo sabemos en este momento, non lo sabemos que está en una fase de negociación. Pero en principio, ¿qué dice la ley? En principio, la ley dice eso, lo que claro, está diciendo, pero es que en este momento non eso... titula. Claro. Pero un Que neno... non titula, que é que é peor peor, todavía. Pero claro, claro, é dicir, pero ao máis grave, non titula, se lle dá un certificado de haber superado o curso, pero non titula. E se non titula non pode ir a facer nin formación profesional, nin outro. Sen embargo, se fai un ciclo de formación profesional básica, que pode entrar en terceiro de ESO e non acaba cuarto de ESO, pero remata o ciclo, pode pasar a formación profesional. Por lo tanto, aqueles alumnos que cheguen con unha expediente desfavorable na reválida, o máis normal é que os dirixan a formación profesional básica. E aí está a selección previa. A selección temperá, ese neno non vai a rematar os objetivos de cuarto da ESO porque o va a meter na formación profesional básica, que é a trampa desta lei, é a trampa deste sistema. Javier, vamos a ver, no es tal trampa porque no hace más que reproducir el modelo de la LOCSE y de la LOE. Vale, en la LOCSE y en la LOE también había programas de cualificación individual y programas de garantía social. Entonces, todos los niños que ya se quedaban en segundo, en tercero de ESO, incluso llegaban a cuarto y no podían, enseguida iban a estos programas específicos y preparados para ello. No hace más la LOMCE que repetir con el programa de mejora y aprendizaje. Pero sin una prueba final Perdón, é que me está facendo unha pequena trampa. Por qué? Porque para facer o ciclo de garantía social había que ter 16 anos e non haber superado o cuarto da ESO. Neste caso, un neno con 15 anos que non alcance os obxectivos de terceiro da ESO pode entrar directamente, sin acabar cuarto da ESO, na formación profesional básica. Eso quere dicir que ese neno está dentro do sistema, nunca vai a acabar os obxectivos da ESO, pero, sin embargo, a formación profesional que xa decíamos antes, os ciclos de garantía social, estaban pensados para recuperar os nenos que fracasaran. Aquí estamos evitando o fracaso, evitando que acaben os objetivos. Pero claro, vamos a ver, por dejar claro, si se cumple la ley tal y como está en estos momentos el texto, hay una diferencia fundamental con las leyes anteriores. Insisto, que es la famosa reválida que tienen que aprobar al acabar cuarto de ESO. ¿Esto es una diferencia esencial o no? No se puede negar que la literalidad del texto es así. Lo que también hay que decir es que el Ministerio está en plenas negociaciones en este momento con las comunidades autónomas, precisamente con esa prueba y con la prueba de bachillerato. Con lo cual me parece a mí que es adelantar muchos acontecimientos y estar a hablar de hipótesis. También están aprobadas otras medidas en otras leyes orgánicas. Y está además el Real Decreto en marcha, que además eso lo aguó muchísimo la prueba de cuarto de la ESO, que era una prueba de nivel nacional, todos los niños de España a la misma hora, en plan MIR. Todos el mismo día, un examen test, 400, y resulta que ahora no, ahora ya son las comunidades autónomas, el estilo selectividad, ¿no? Lo que conocemos por selectividad, que parece razonable, pero entonces ya no es una evaluación nacional, ya no sabemos si los niños de Andalucía saben lo mismo que los de Galicia. Curiosamente, todo ocurre en este interregno sin gobierno y sin gaitas y con unas elecciones allí a la vuelta de la esquina. Es decir, es un poco sospechoso que vayamos ablandando, que se vaya ablandando, porque sí es cierto que, por ejemplo, la FP básica a mí me parece una solución fantástica, porque sí es cierto que hay niños, claro, es sobre el papel. Es decir, hay niños que no quieren estudiar o que no tienen ganas o que no saben o no pueden o lo que sea. Si tú haces todo... Mira, en Finlandia, que tienen esos ratios maravillosos, hay un 6% de fracaso escolar. Hay un 6% de niños que no terminan la secundaria obligatoria. Y fíjate tú, ahí los están mirando con lupa cada uno, es decir, hay un porcentaje, es como el paro residual, ¿no? Ese 3% que dicen que es un paro que no puedes sacártelo. Estamos de acordo que sería bon que eso se fixera unha vez que vemos que o neno non pode continuar, efectivamente, pero non de forma temperada. Sobre el papel está muy bien porque la FP básica, contrariamente a los PCPI, a los cursos anteriores, antes era un cajón desastre que encerrabas a ella el niño. No, ahora está 2 años, tiene una medio formación y luego puede seguir, ha recuperado del bache de la adolescencia que tiene y puede seguir a la FP media. Sí. Estupendo, pero claro, a la vez es una trampa para meter allí y que no haya fracaso escolar. Exactamente, non hai no, en cualquier caso era matizar, si esto finalmente acaba siendo realidad, dais por hecho
que esa prueba de reválida es única y hay varias convocatorias, hai varias posibilidades para superarlo. Eso tamén conviene decirlo. É única, hai varias, pero o neno non pode repetir curso. E ten que estar na casa, na clase particular, preparando a reválida do curso que ven. Pero escucha unha cosa, se le ofrece outras alternativas. Cales? Hombre, se le ofrece entrar en los programas de FP con básico. Con la ESO aprobada. O sea, que a ESO aprobada ten que volver a formación profesional básica. No, é dicir, vamos a ver. Non ten sentido. Sí tiene sentido porque normalmente la inmensa mayoría de los chavales que vayan a superar la ESO no va a suspender esta prueba que se haga en caso de que se haga. ¿Pero para qué en se caso falla, de que se haga. Entonces, yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Vamos a esperar a que los acontecimientos... O realismo é que se non se fai é pola presión e pola inasistencia das familias, porque as familias decidimos que eso non aceptamos. E se non se fai vai ser por eso, porque se nos caláramos, estivéramos na casa, se facía. Javier, a pesar de que nos chaman antisistema porque exercemos o noso dereito, Javier, o noso dereito a protestar, nada máis. Pacíficamente, que non... Sí, Javier, que quede claro. Entiendo que quede claro y te lo acepto así. Claro. Lo que pasa es que habría visto mucho más coherente si esta protesta ya se hubiese iniciado el año pasado. Pero se inicia este año, con lo cual... Nosotros ano pasado... El año pasado ya hicimos una evaluación diagnóstica, Javier. Una evaluación diagnóstica en tercero de primaria que tuvo como consecuencia una serie de medidas. Podemos mirar en hemeroteca, o ano pasado Ampas Galegas dixo que non as reválidas e hubo un 20%, según a Consellería, que según nos foi máis alto, de inasistencia gracias a nosas propostas. A ver, la periodista. No, efectivamente, el año pasado fue la primera reválida de tercero, el primer examen de prueba diagnóstica, y hubo un 20% de abstención. En la pública se calcula que era el 40, pero bueno, en total la media era el 20. Y este año en la reválida de sexto se duplicó, se llegó al 40 en cifras oficiales de la Xunta, y ahora en la de tercero también se volvió a duplicar, es decir, tercero del año pasado y tercero este se duplicó la abstención de los padres. La LOMCE tiene, como cualquier otra ley orgánica, aspectos mejorables y aspectos, desde mi punto de vista, positivos. Si la LOMCE estuviera animada realmente, Sara y Javier, por un principio neoliberal extremo, como le estáis dando a entender, de verdad os digo que tenía el trabajo hecho. Porque aquí había un asentismo escolar del 26,3. Y a mí no se me ocurre una medida más excluyente y más discriminatoria que mantener esa tasa de asentismo escolar. Entonces, si algo pretendió, un objetivo prioritario tuvo la LOMCE, fue acabar con ese absentismo escolar. Por lo tanto, eso me suena muy poco neoliberal, porque... Asentismo fracaso. Asentismo escolar. 13 puntos por encima de la media. No puede ser que es obligatorio a los 16 años. Entonces es que están funcionando mal los protocolos. No, pues... Es que a lo mejor quieren tapar... Javier, ese es un problema. Javier, realmente ese asentismo escolar existía. Y ese asentismo escolar estaba muy por encima, estoy hablando del año 2011, estaba muy por encima de la media europea. Y había que atajarlo como sea. Por lo tanto, principio ¿Pero qué medidas ha introducido la LOMCE para atajar ese absentismo? Hombre, ¿qué medidas concretas? Medidas concretas, pues los programas de atención y mejora, la FP básica existía, pero está renovado y está actualizado. La FP básica, los programas contrato, todas esas medidas de atención a la diversidad. Espera, no existían los programas contrato, Javier. Existía PROA. No, escucha. Son las mismas medidas, como ya he dicho antes, pero ahora renovadas. Y una cosa importante, ¿cómo se consigue esa información? Es a través de la evaluación diagnóstica. Es la evaluación diagnóstica, no la evaluación continua, que tiene un ámbito, Javier, muy limitado en el centro educativo. Es la evaluación, cuando tú contrastas los resultados de un centro educativo, cuando tú contrastas, no comparas, los resultados de un centro educativo con toda una serie de centros educativos de iguales condiciones, iguales características, y los contrastas con la media, es cuando puedes reorientar tu política educativa. La LOMCE está cogiendo las mismas medidas de atención a la diversidad que tenía la LOE y las está renovando, y les está poniendo en marcha. As primarias se fan porque están nos estatutos. Aínda que fora Gómez Besteiro, había que facer unhas primarias. Si tiña... Sí. Vale. Se houbera máis de un candidato. Había máis de un candidato, pero iso é indiscutible, claro, se non hai, non hai. Pero que se hai liderazgos non hai máis de un candidato. Bueno, se non o hai, non o hai. Segunda cuestión, as almas do Partido Socialista de División. Esa é a historia deste partido, pero desde 1879. Pero vamos a ver, Tuco, a situación non é nova. Non é nova. nova. Non é diferente a situación. Non, a situación é mala, pero as almas, que queres? Que falemos de Prieto, de Largo Caballero, de Besteiro? Pero Bueno, perdona, de Xopis, de Felipe González. Pero déxame decir,
as almas do partido, no momento en que confluen, Eu creo que en non que hai se dúas contrapoñen, almas. no, vamos a ver, no momento en que se creo, contrapoñen aquí non. Indalecio Prieto e Largo Caballero non teñen nada que ver, decir, esa confrontación, que era unha confrontación existente, tan existente como que Largo Caballero apoia a rebelión de Asturias do 34 e Indalecio Prieto non. No, pero Indalecio Prieto tamén. No, Indalecio Prieto non. Indalecio Prieto non. Paga as armas, Non, paga él. non. Pero bueno, é igual. Ese enfrentamento é un enfrentamento que non ten nada que ver co que secciona hoxe o Partido Socialista. A ver, o Partido Socialista está en moi mala situación en Galicia, en España tamén, pero Galicia está en unha especialmente mala situación. Nunca estuvo tan mal, é un problema de liderazgo, pero eso xa o temos dito aquí. Pero eso non Eu ten... que estou dicindo, non estou dicindo outra cousa, pero Tuco. eso é unha cousa, pero non hai dúas almas no Pero partido. entón, como Perdón. consecuencia dese recoñecemento propio, non ten unha importancia diferente e singular o posicionamento, neste caso, dos dous É candidatos? un posicionamento táctico ou de política de alianzas, que non é menor, pero eso non quere dicir que haxa dúas almas. Hai dúas concepcións tácticas da política de alianzas, pero eso non quere dicir que haxa dúas almas. Hai dúas posicións distintas. Dúas almas casi ideolóxicas. Non o creo. Non, ideolóxicas Tú non crees que había dúas almas no PSC? Sí, no PSC sí. Porque había, no, E que esa confrontación se traslada ao resto do país, do partido. No PSC sí, porque había unha línea divisoria que era independentistas ou nacionalistas ou non. Terceira cuestión, espera que non rematei. A cuestión da edade. A cuestión da edade a que fixo que delle esa razón a Formoso, a presidente da Diputación. Vamos a ver. Por que dices edades? Queredes que falemos de Kerr, o secretario de Estado dos Estados Unidos, que ten 74 anos e vive no avión. Queremos que falemos de Hillary Clinton, que ten 69 anos e foi secretario de Estado. Queredes que falemos de Sanders, que é senador de Vermont desde hai non sei cantos anos e gobernador, o candidato democrático. Perdona. Xa sei, os Estados Unidos non é o mismo, pero igual, nese sentido, non se pode falar de edades. Cantos anos teñen os candidatos dos Estados Unidos? Cantos anos teñen? Por favor, non é un problema. Non fai falta que falemos de edades. Na política. Non fai falta que falemos de edades, Tuco. Non fai falta que falemos de edades. Eu non, nin eu tampouco. Nin eu tampouco. Non. Dixeches que estabas de acordo coa opinión de Gonzalo. Estaba de acordo coa renovación que el di. Vamos a ver, non estamos a falar de edades. Estamos a falar de trayectorias. Estamos a falar de trayectorias. E a trayectoria de Méndez Romeu, desde que estivo no bipartito, non parece ser que seña a máis indicada para liderar ahora o partido. Estamos falando de trayectorias. Estamos falando de trayectorias de Méndez Romeu. Falamos de trayectorias de quenes apoian a Méndez Romeu. López Orozco, Pepe Blanco, Pachi, Abel Caballero. Falamos de trayectorias. Que pasa coa trayectoria de Abel Caballero, por exemplo? ¿Qué pasa? No, la trayectoria de Abel Caballero. ¿Quieres que te haga un currículum? No, sí, el que ganó las elecciones, ¿en qué año era? Que arrasó las elecciones. ¿En qué año era cuando arrasó las elecciones de Galega? ¿No? 97, cuando las elecciones en Vigo. En Vigo. No, perdona, ganó 3 veces, no. As primeiras ganó Corina Porro. As primeiras Es un ejemplo de líder político, Abel Caballero. As almas, as dúas sensibilidades, os dous corpos e a bigamia que traen entre eles, que ficaría perfectamente... A ver, por favor, Tuco, así é difícil. Perdón, é unha brincadeira, perdona. A ver. Ficaría perfeitamente resolvida se un e outro candidatos, agora son dous, efectivamente, de facto, respondesen a preguntas tan concretas como as seguintes. Cal vai ser a vosa posición a respeito de decisións do PSOE español central Madrid en asuntos lesivos claramente para a economía galega? Cal vai ser a vosa posición a respeito de se o PSOE futuro no goberno impón un déficit de gasto? A respeito da enerxía eólica e a respeito das concesións correspondentes? A respeito da banca? A respeito... E entón que se pronunciasen si van cortar co sucursalismo e entón desmelenaríamonos todos ou van seguir unha trayectoria de estar constantemente supeditados a decisións no outro centro político. Necesito avanzar. Esa sería a grande novidade. Off the record. Como ya sabrán, España está formada por 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y luego está Venezuela. Esto es una cosa así un poco reciente, pero pónganse las pilas, fríanse unas arepas, pongan un poco de acento guasón, si no quieren quedarse out ahorita mismo. Venezuela. ¿Y a Venezuela? Venezuela. De Venezuela. Y por Venezuela. En Venezuela. Venezuela. A Venezuela. Venezuela. Caracas. De Venezuela.
Albert Rivera en Venezuela, Podemos es Venezuela, el PSOE habla de Venezuela, el PP habla de Venezuela, Bustamante está en Colombia... Viva Venezuela. Nos tiemblan las piernas, chico. Sobre todo con la Venezuela que describe Xavi García Albiol, que se le ve bien informado. Con los bolivianos de Venezuela. Vamos, que Venezuela está viniendo, is coming. Tengan cuidado este verano que igual están en la playa y muy tranquis y de repente llegan las tropas bolivianas. Con los bolivianos de Venezuela. Desembarcando ahí en plan Normandía con su marcha de guerra. Las canciones de Hugo Chávez en Aló Presidente. Lucerito de villano, alúmbrame mi camino. Lucerito vengo muy triste. Pero señor Maduro, señor Rivera, señor Rajoy, unos y otros, bajen revoluciones que si no este proceso de venezuelanización de España no sé cómo va a acabar. Usemos los cauces de diálogo que han funcionado tradicionalmente. Maduro, relaja un poco, chico. Rajoy es un rolo racista. Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Que ya en breves aquí montamos un programa como el vuestro y retomamos vía telefónica las relaciones diplomáticas. Mariano Rajoy. ¡Ay, Rajoy! Buenas tardes, ¿cómo va la vida? Basura corrupta te dije, Rajoy. ¡Ay, qué bien nos van a sentar estos aires caribeños en la campaña! Estamos deseando que empiecen los debates, va a ser otro rollo. Que abre el debate Albert Rivera, en segundo lugar intervendrá Pablo Iglesias. Pablo. Alberto, ¿por qué tienes que venir a profanar este momento? Con tu hipocresía y tu maldad. Déjenlo, déjenlo. Yo comprendo lo que le pasa. Es lógico y humano que quiera descargar su rabia contra cualquiera. Porque lo que tiene es un problema de conciencia. ¿Y quién diablos eres tú, desgraciado? Que no permites que la sonrisa de tu hija te conquiste. Pero lo importante es retomar las relaciones, que juntos somos mejores y podemos hacer grandes cosas. Y ahora que Venezuela es España y Australia va a Eurovisión, el año que viene montamos un combo que va a temblar Europa. Indigno presidente Rajoy. ¡Abusador! 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 Abusadora. Abusadora. ¡Abusador! 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 Corte de España es abusadora. Ya basta de abuso. Off the record. De todas maneiras, é verdad, e a Voz de Galicia así ano tras ano manifesta este tema, porque facemos reportaxes, facemos chequeos ás rúas e tal, e é certo que todos os anos ten pasado isto. Ahora, eu creo que como este ano, eu creo que non, tanto non. Non sei se é debido, probablemente sí, a unha falta de previsión, porque, a fin de contas, todos sabemos que cando chegan as chuvias, pues as cousas empezan a ir mal nos pavimentos e tal. Non? Entón, quizáis houve unha falta de previsión no goberno municipal sobre este tema. Non? Aínda que, efectivamente, hai un déficit de investimento na cidade, nas vías da cidade. Non? Que ahora se fala de facer un plan estratégico. Eu, cando se fala de plans estratégicos, poñeme a temblar, porque parece como que fagamos un plan para despois non resolver nada. Non? O gallá se resolve. Pero eu, indo máis aló e citando algún outro tema, como os que comentaba Pablo hai un momento, o tema dos comedores escolares. Eu relaciono os temas e creo que falta algo de pragmatismo neste goberno municipal, algo de dilixencia na xestión. Non sei se crees que o goberno podía ter respondido mellor ante cousas que eran perfectamente previsibles. Unha cousa é a vontade, outra cousa son os procedementos administrativos. E non sempre son coincidentes, incluso os ritmos tampouco. Eu nego a maior na cuestión da falta de previsión.
porque é certo que nós, o ano pasado, chegamos cun orzamento aprobado do Partido Popular e en algunhas partidas, o ser ano electoral, bueno, pois cos fondos esgotados, non? O tema dos contratos de mantemento, que eran moito menores, polos motivos que sexan, porque queres ter a cidade bonita antes das eleccións, polas determinadas cuestións, estaban moi esgotados e fixeronse ampliacións desos contratos, pero hasta onde podías ir por lei. De feito, a 1 de xaneiro deste ano, co orzamento prorrogado, foi cando de alguma maneira activamos o procedimento de emerxencia e o encadenamos ahora cos novos orzamentos cos contratos de mantemento. Entón, non hubo tanto unha cuestión de falta de previsión como de limitacións ou de corsé, porque un prefire claramente evitarse estes problemas e os vi a vir. E as angustias van por dentro cando tardas en activar mecanismos. Pero no procedimento administrativo eu creo que houve unha preocupación dende o inicio, porque sí que detectamos que está moi deteriorada a rede viaria e a pouco que saibas que chega o inverno, eso vai a ser terrible. E no tema dos comedores escolares, claro, ese é un procedimento de contratación, no que é certo que as exixencias, o mellor, eran moi elevadas por ter feito unha recollida de peticións dos sectores educativos e non eran coincidentes co prezo de licitación. E é certo que non eran coincidentes porque os estudios económicos non alertaban de que houbera unha distorsión e as empresas tampouco, porque se presentaban pero logo se retiraban. Certo que eso coincidiu tamén a nivel autonómico con todo o conflicto dos comedores escolares a nivel xunta, os problemas que houbera cunha empresa, e iso xerou tamén moito máis foco da xente de que están a comer os cativos e as cativas e as empresas... Foi unha sucesión, non sei, un encadenamento bastante increíble, non? Sí, foi... Eu nos 9 anos que levo vencellado a administración local nunca vin 3 concursos nos que se presentaban as empresas, resultaban adjudicatarias e logo, sin dar explicación, se retiraban, porque só transparentaron ao final que había pouco marxe económico. Hubo que facer un novo estudio económico e hubo que pagar máis. A administración pagou máis e agora, se queremos ter un bo servicio, imos a ter que pagar todos, a administración, os pais e as nais. Pero dito isto, sempre hubo comedores escolares na cidade. Non deixou de funcionar ningún día, con normalidade. Pode haber maiores ou menos críticas, pero a empresa que os viña prestando, os presta agora para a Xunta e con normalidade. E a min a veces iso que me interesa, porque o debate está ben, e o foco está ben, pero a mí me preocupa cando chega a vida real. A mí me preocuparía que os comedores estiveran semanas sin servicio, por exemplo, eso que me preocupa. Moita preocupación nos pais, ante esa situación de indefinición, sí, pero de que aí non sabes onde está antes, se o ovo a galiña. E aí non quero cargar contra a cuestión mediático-social ou contra a propia dinámica da cidade, retroalimentada, incluso dende a propia corporación cando estaban na propia mesa de contratación, porque as mesas de contratación en Santiago están o goberno e todos os grupos, e foron vendo o que acontecía. Sí, vou a cambiar un pouquiño máis os marcos desta entrevista. Decía Fernanda, poño como representante desta nova política, non? Da nova cultura política, deste espacio político que está de alguna forma en construción, como ás veces cando se fai unha páxina web que lle poñen aí o cartel, pero bueno, que ten uns rasgos que a distinguen, non? De outras formas políticas, como é esta cultura nacida nas prazas, este debate, o asamblearismo, o diálogo, a participación cidadá, non? Os círculos, esa expresión de abaixo a arriba na toma de decisións. Como se concilia todo isto logo con esta especie de trapalladas, como cando se fan candidaturas electorales e aparecen persoas que ninguén propuso de abaixo a arriba, que entran nas candidaturas pola chimenea, como é o caso da número 2 da lista por Coruña, non? Que non foi sometida a primarias, alegouse naquel momento por falta de tempo, e agora que hubo tempo ou repetirse as eleccións, pois tampouco se vai. Como se pode conciliar unha cousa coa outra? Ou é que isto pódese facer o que se queira que dá igual? Non, eu o que opino é que a nova cultura non implica unha tábula rasa ou non implica perfección nos obxectivos que te marcas, non? E co proceso que se está a dar no país ten moitos acertos, ten cousas positivas, pero tamén ten erros, evidentemente, e contradiccións. Tanto nos mecanismos moitas veces de participación como de toma de decisións. E aínda que nos reivindicamos de nova política, é certo que vimos a bella política e que cohabitamos ca bella política. E que é certo que determinadas cuestiones que están interiorizadas de en vez de colaborar ou cooperar, competir ou a fraternidade e non de alguma maneira a rivalidade, pois moitas veces acontece na política, acontece nas comunidades de veciños e está de alguma maneira interiorizada. Outra cousa que eso nos resta enerxías para seguir mudando a situación. Eu creo que o proceso de construcción popular
Obriganos a varias cousas. Unha, ao que decía Bonaventura dos Santos, ser rebeldes competentes. Está moi ben ser rebeldes, pero temos que ser competentes. Está ben ter métodos de participación e de toma de decisión transversais, pero temos que ser operativos tamén. E temos de alguna maneira que conciliálo. E temos que ter un discurso de fondo, non chega únicamente ca reivindicación formal da transversalidade, porque tamén estamos impugnando o fondo da situación que herdamos, tanto nas cidades, como no Estado, como no sur de Europa. Por lo tanto, conciliar todo eso é moi complicado. E logo facelo en diferentes culturas. Aquí empezouse con AGE, estrutura partidaria, soberanismo de esquerdas e federalismo. Ampliouse as candidaturas cidadáns con segmentos de xente que non viña de estruturas partidarias. Entrou en xogo tamén outra estrutura nova como era Podemos. E o proceso sigue evolucionando, con contradicións, evidentemente. Con contradicións, con erros, pero sigue aumentando a súa magnitude. El Partido Socialista debe saber qué es España. Y si no sabe lo que es España, es un problema. Porque otros sí que saben lo que es España. Entonces eso tiene que partir de ahí. Tenemos que partir de qué es España, qué somos los españoles, quiénes configuran este país, cómo se configura y a partir de ahí todo lo demás. El problema es, en política no puede haber la duda socrática. O sea, la duda la puedo yo tener en mi libro, que está lleno de dudas, porque la literatura se basa en la duda y el arte y la creación se basa en la duda, pero la política no. La política tiene que saber de manera muy firme y muy clara cuáles son sus principios, cuáles son sus caminos y cuáles son sus fines. Y si el problema parte de que no hay una conciencia de cuáles son esos principios, que el Partido Socialista, que tiene 120 muchísimos años, que yo siempre he defendido, que nosotros somos los hijos de la Ilustración, los hijos de Jovellanos, los hijos de Azaña, los hijos de Larra, los hijos de los exiliados liberales como Blanco White, perseguidos por Fernando VII. Nosotros tenemos toda esa tradición. Si se desconoce esa tradición y se entrega a otro pensamiento desconocido, pues entra en crisis. ¿Pero reconoces a este PSOE? Grave. ¿Reconoces a este PSOE? Al de actual, al de hoy. Yo trato de reconocerlo porque el partido al que yo voto y al partido que le sigo manteniendo mi fidelidad, a pesar de que he sido muchas veces muy crítico. Pero Edmond Javés, uno de los grandes filósofos, me decía, yo siempre he pensado que soy una persona de izquierdas, pero ¿cómo se puede ser de izquierdas siendo muy crítico? Pues es que una persona de izquierdas tiene que ser crítica. Y es fundamental ser crítico y no conformarse y adormecerse con los logros, que fue un poco lo que le pasó también al Partido Socialista. Se durmió un poco en sus laureles. Y sobre todo tiene que tener unos principios que tiene que defender y que tiene que saber la gente cuáles son y seguirlos. Y no dar un pensamiento en un sitio, en otro dar otro pensamiento, porque eso deshace la integridad de un partido. Creo que todavía se está a tiempo de rectificar sobre ello y espero que suceda. De Pablo Iglesias, Turrión, ¿tienes alguna opinión? Bueno, yo creo que yo soy un hijo de la República o un nieto de la República, sí, con parte de mi familia exiliada y muerta en Francia y en París. Yo luché contra el franquismo en el tiempo que me tocó vivir en él. Nunca tuve odio ni rencor, entre otras cosas, porque mi abuelo siempre me dijo sin odio y sin rencor. Y esta gente tiene odio y rencor y son violentos. Y yo no admito ni el odio, ni el rencor, ni la violencia, porque creo que eso nos conduce, como diría María Zambrano, al delirio de España. España delira cuando hay odio, rencor y violencia. Y sabemos a qué conduce esto. Porque no, ¿a qué conduce, no es la primera vez que pues, conduciría que si esta gente saliera y tuviera mayoría absoluta, irían contra la Constitución, irían contra todos los principios que hemos defendido para crear esta sociedad.
imperfecta en la que vivimos, pero que son los únicos 40 años de la historia de España, desde los Reyes Católicos, donde se ha tenido libertad de expresión, todo tipo de libertades, donde hemos logrado tener la sanidad pública, donde hemos llevado la educación, que se puede mejorar infinitamente, sí, pero a todos los niños. La primera vez en que no hay analfabetos en nuestro país. ¿Y eso tú crees que lo pueden poner en riesgo? Todas las lenguas a las que pertenecemos, etcétera, etcétera. Yo creo que esta gente, yo estuve en Bolivia y en otros países que son sus referentes, y no tienen respeto. De hecho, ya lo han demostrado cuando fueron al Parlamento, hicieron todo ese circo, insultándonos a todos los demás ciudadanos, porque el Parlamento es la representación de toda la ciudadanía y de todo el pensamiento político del país, y cuando hicieron todo ese circo mediático insultando a esa institución. No recordemos que yo traté mucho, por ejemplo, a Rafael Alberti. Sí. Rafael Alberti fue diputado, o La Pasionaria, o tanta gente del exilio, que vivió la guerra civil, que vivió el exilio, que volvieron a España, que se sentaron en esos mismos asientos, donde ahora se sientan esta gente, y fueron respetuosos. Incluso oliendo la naftalina del franquismo. Que acababa de salir de allí, y fueron respetuosos. Y esta gente llevan al niño del no sé qué, y empiezan a insultar, a hacer cosas machistas, como lo de la chica esta que le cede el despacho, no sé qué. Una vergüenza. Y eso significa que no tienen ningún problema, porque no creen en la democracia, en destruirla. Y yo creo que la democracia tiene que ser combativa contra quienes la quieren destruir. La democracia es pacífica hasta que alguien la quiera destruir. Se sienta amenazada. Y en ese momento tiene que reaccionar. Y esta gente, ojalá me equivoque, de nuevo, ojalá me equivoque, la quieren destruir. Off the record! Ai, mi macos alcaldes estes do cambio, como se parecen entre eles. Iconoclastas. Dende que está Ada Colau en Barcelona, está a catedral chea de andamios. E dende que está Martiño Noriega, a catedral tamén é un monte de andamios. Son que a pesar de non poder, A boa xente de Compostela non merece isto, Eles que son tan sinceiros sempre. Tan sinceiros que ás veces doe. Que ello pregunten a Agustín Hernández. Home, claro. Pero logo non puxemos o millón. Coitadiño. Ao frente do goberno municipal, Martiño Noriega, un home ao que moito lle cambiou a vida. No, últimamente veo máis a Feijóo que a mi propia pareja, ¿no? Como dicía Cortázar en Rayuela, Feijóo e Noriega andan sen buscarse, pero sabendo que andan para toparse. E así, a vida do alcalde resúmese nun encontro casual con Feijóo. Sabíamos que íbamos a pasar por aquí. E recibir unha labazada de caballero. Que o alcalde Santiago non é capaz de gestionar su ciudad. Feijóo, Alcalde. labazada de caballero. Santiago non se merece un alcalde tan malo. Feijóo, Alcalde. labazada de caballero. Qué calamidad, Dios mío, qué calamidad. Qué calamidad. Feijóo, Foi unha xuntanza positiva. caballero. Porque sí, claro, é un alcalde endeble, é un alcalde flojo. E de cando en cando, é porque a rutina non é boa, pois a labazada venden de Madrid. Lo que está haciendo el alcalde de Santiago, que hay mucho postureo y hay poca política. E así está Martiño Noriega, que xa se lle foron as ganas de todo, que di rock and roll, Rock and roll. e en vez de rock and roll, soa requiem, ou di alegría. Alegría. Esa é a alegría máis depresiva en deixa máis contada. A mediodía, Alegría. O único que lle sube a moral é a música. Ele é un melómano, e o seu soño, participar nun programa moi concreto. todos lo conocéis, ya sabéis cómo es, pero vamos a verlo un poquito más. ¿Cómo se enfrenta a este Mira quién? Ole, 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 ole. Que estilazo, Martiño. Oh, oh, oh. Bueno, espectacular. Eso sí, cando aún lle vai o salseo, ten que estar preparado para todo tipo de críticas. ¡Ha llegado la hora! Yo me siento muy identificada con todo lo que has currado. Tu cadera y tu pecho no pueden estar atrás. De cadera
el cuerpo, no sacar el culo. É posible. Ai, Dios mío, todos son desgustos. Pero de verdade que a música é o seu, porque de cando en cando emite sons que así todos xuntos poden parecer un pouco obscenos, pero ben escoitados abarcan xéneros musicais que van dende o soul até outros máis modernos. Off the record!